Importancia económica de la pesca y la acuicultura en El Salvador. Es necesario definir la acuicultura y la pesca ya que son dos actividades distintas. La pesca se define como aquel oficio o arte que se realiza para capturar y comercializar peces. Puede realizarse en aguas continentales o marítimas. Ancestralmente la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos. La acuicultura se define como la actividad que consiste en el cultivo y la producción de organismos acuáticos, ya sea en agua dulce o salada. También es denominada acuicultura. Esta práctica convierte las presas, los lagos, lagunas en zonas de explotación de los recursos naturales. La sección de acuicultura y conservación de la vida silvestre fue fundada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1948. En 1957, gracias a la solicitud del gobierno de El Salvador a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas FAO, fue enviado el especialista en pesca y acuicultura, Dr. Chu Jianlin, para supervisar la planificación y las actividades del programa de pesca continental. En 1962 ya estaba construida y organizada la estación piscícola de Santa Cruz Porrillo, en el departamento de San Vicente. El Dr. Lin introdujo varias especies exóticas para fines acuícolas y comerciales, entre ellas la tilapia, que es un pez de mucho interés por su tipo de carne, perteneciendo al género Oreochromis. Este fue introducido en 1960. La pesca y la acuicultura son actividades relevantes para el desarrollo socioeconómico de El Salvador, especialmente por su contribución en la producción de alimentos y generación de empleos, ingresos y la dinamización de los mercados nacionales e internacionales. La pesca y la acuicultura han generado alrededor de 37.480 empleos directos, representando el 1% de la población económicamente activa, distribuidos de la siguiente forma: 27.600 pescadores artesanales, de los cuales 19.200 son marinos, 8.400 son continentales, 1.400 acuicultores. Estos datos fueron dados por la Sedepesca de El Salvador. En la acuicultura, más de la mitad de los productores son de edad entre 21 y 50 años. El analfabetismo es de 1 por cada 5 personas y la participación de las mujeres es de un orden de 37.3%, indicando una cifra de participación importante, particularmente en la acuicultura familiar. Si hablamos de la producción total de la actividad de pesca y acuicultura en El Salvador, a continuación se presenta un resumen detallado del volumen y el valor que está alcanzando en cada actividad productiva durante el año 2020. La producción total del subsector pesquero alcanzó los 63.731.753 kilogramos. Esto asciende a un valor de $109 millones norteamericanos aproximadamente. Al revisar la participación porcentual de cada sector de la pesca con respecto a la producción nacional, la siguiente figura muestra que la pesca industrial ocupó el primer lugar, con un 74.89%. El segundo lugar lo ocupa la acuicultura continental, con un 11.48%, siendo el tercer lugar la pesca artesanal marina con un 10.89%. En el cuarto lugar se encuentra la acuicultura marina con un 1.63% y finalmente en quinta posición se ubica la pesca artesanal con un 1.11%, teniendo la acuicultura una participación total de un 13.11% del valor de la pesca. Para el año 2015 se reportaron un total de 276 estanques, con un área total de 71.6 hectáreas. En la zona de Atiocoyo Norte y Sur se concentra el 86.8% de la infraestructura productiva de tilapia en estanques. El resto de infraestructuras se encontraron distribuidas principalmente en zonas de Suchitoto, Sonsonate, Santa Ana y Aguachapán. La infraestructura está en proceso de expansión.
Cuando hablamos del cultivo de peces en jaula, se destaca Ilopango con 300 jaulas y una producción de 300 toneladas anualmente. Con respecto a los aspectos normativos, legales y organizativos de la acuicultura en El Salvador, cabe mencionar que el subsector pesquero y acuícola ha tenido 3 legislaciones. La primera data de 1955 y se denominó Ley de Reglamento de Pesca y Caza Marina. La segunda se emitió en septiembre de 1981, con el nombre de Ley General de las Actividades Pesqueras. Esta ley tuvo como virtud de incluir la acuicultura. La tercera es la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, de acuerdo al Decreto Legislativo 637 del 19 de diciembre del 2001, y es la que se encuentra. Como ya lo escuchamos anteriormente, el ente rector del sector agropecuario salvadoreño, donde se incluye la pesca y la acuicultura, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de El Salvador. A su vez, la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador, por sus siglas CENDEPESCA, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es la autoridad competente encargada de aplicar la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura y sus reglamentos, así como ejecutar las políticas pesqueras y acuícolas que están vigentes del año 2015 al 2030, dictadas por el Ministerio, ya que es a través de las subdivisiones y departamentos de CENDEPESCA, el cual desarrolla diversas acciones e investigaciones científicas, así como estudios técnicos que permiten la toma de decisiones más efectivas en relación al ordenamiento de la pesca y la acuicultura en todas las fases, procesos de las producciones de las especies, permitiendo de esta manera el aprovechamiento sostenible. En nuestro país, la autoridad competente es el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, más conocido como CENDEPESCA, que es una dirección adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros somos la autoridad competente que rige todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera y la actividad acuícola aquí en nuestro país. De acuerdo a la ya mencionada ley, esta establece las funciones de esta Dirección General, las cuales son impulsar, promover y establecer medidas para la conservación, administración y desarrollo de los recursos pesqueros, regular las actividades en distintas fases, tanto de la pesca como de la acuicultura, fomentar y realizar investigaciones sobre las actividades pesqueras y acuícolas, promover e impulsar programas de capacitación, asistencia, asesoría técnica a los participantes de las actividades pesqueras. Hemos capacitado, les hemos dado asistencia técnica viendo dónde van a establecer sus estanques y luego les hemos proporcionado los alevines y un poco de concentrado que hemos conseguido a través de CENDEPESCA y la misión Taiwán, que también nos ha estado colaborando. Establecer y aplicar el régimen de funcionamientos de la infraestructura pesquera y acuícola de la propiedad estatal. Otorgar y revocar autorizaciones y licencias de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley y su reglamento. Definir y dar a conocer públicamente la cantidad de licencias otorgadas, las cuales se determinarán en base a la existencia o disponibilidad del recurso pesquero a explotar. Aplicar el principio de precaución a que hace referencia el artículo 4 de esta ley. Establecer las épocas de venta y de determinadas especies hidrobiológicas en consulta con el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura. Realizar las inspecciones para verificar el cumplimiento de la presente ley, su reglamento y las demás normas aplicables. A los pequeños productores, digamos, les estamos recomendando de que si está interesado en engordar tilapia, que puede unirse, acercarse a la
oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería para coordinar, digamos, el apoyo en cuanto a capacitaciones, en cuanto a asistencia técnica, en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tipo de infraestructura que puede construir para poderle ayudar, para poder generar alimentos para su familia y para que pueda económicamente vender una parte para lucrarse, digamos, de este cultivo. La FAO y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, han publicado en el 2017 directrices de buenas prácticas en la acuicultura, pero su cumplimiento es voluntario, pese a la urgencia de adoptarlas no solo en la etapa de cultivo y cosecha, sino en el procesamiento, conservación, transporte y comercialización del producto. Algunas de las normas que mencionan las buenas prácticas en acuicultura son gestión zoosanitaria, en la cual menciona que la inocuidad puede verse afectada a lo largo de los procesos de producción, por lo que con esta identifica los peligros biológicos, físicos y químicos para el producto. Buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios. Se declaran las sustancias prohibidas, alimentos para los animales y ambiente e infraestructura en los cuales estos deben de ser producidos. Aunque en la Política Nacional de la Pesca y la Acuicultura del 2015 al 2030 de El Salvador, realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sendepesca, uno de sus ejes estratégicos es el fomento a la producción en apoyo a la seguridad alimentaria, con buenas prácticas de la cadena de valor, con la cual se busca fortalecer la extensión de la asistencia técnica, transferencia de tecnologías y aplicación de buenas prácticas de pesca y cultivo, incluyendo la trazabilidad y el manejo inocuo de los productores pesqueros, sobre todo los pescadores y comerciantes en pequeña escala, y contribuir así apropiadamente a los programas de seguridad alimentaria y nutricional. En el caso de El Salvador, no hay normas para obligar a los productores a implementar las buenas prácticas de acuicultura y las normas que ésta describe, y falta avanzar en la concientización de su importancia, pues hay quienes las consideran una carga para el desarrollo de la actividad. Esto se explica en parte por el débil compromiso de muchos productores con la alta calidad, pues primero piensan en los costos e incurrir, además de que la mayoría de los clientes no son exigentes. Calidad del agua en acuicultura. En la acuicultura es de vital importancia la calidad del agua que se utiliza durante el proceso de crianza, por lo cual la calidad del agua, así como todos sus parámetros, deben de estar en un constante monitoreo y control, ya que de esto depende el éxito o el fracaso de una producción. En el agua de cultivo debemos considerar que no todas las variables pueden estarse evaluando diariamente. Según el biólogo y técnico en producción del vivero de la comunidad Palo Seco, en Ilopango, Efraín Rosa, las más importantes para cualquier especie de cultivo son la temperatura, el oxígeno disuelto, la transparencia, la salinidad, el pH, los compuestos nitrogenados, de los cuales el más importante es el amoníaco. Asimismo, Efraín Rosas nos dice que los parámetros dependerán del tipo de sistema empleado para la crianza en la acuicultura. Factores físicos. Estos son factores que podemos percibir con nuestros sentidos. La temperatura es un factor físico y este es fundamental, ya que en la mayoría de organismos en producción no son capaces de regular su temperatura, por lo cual son llamados octotermos, ya que su temperatura corporal depende del medio en el que estén, en este caso el agua. Según los estudios que se realizan constantemente en acuicultura, los procesos metabólicos de estos organismos dependen de la temperatura, por lo que ésta debe de estar dentro de las temperaturas ideales de cada organismo. De no ser así, esto podría interferir en el crecimiento y desarrollo de cada especie. En la siguiente tabla tenemos las temperaturas en las cuales se ha determinado el promedio de las temperaturas ideales de cada uno de estos organismos. En este caso, podemos ver en la parte inferior la tilapia, que es un pez de abundante producción en El Salvador, en el cual su temperatura ideal promedio menor es de 26.57 grados,
y la temperatura promedio mayor es de 30.81 grados centígrados, dejándonos esto un ancho de intervalo en el cual la tilapia puede ser criada de 4.25. El piscicultor debe saber cuál es la temperatura tanto de su fuente de agua como de los estanques. Los registros se pueden hacer mediante la ayuda de termómetros digitales o de mercurio y deben realizarse en horas de la mañana y en horas de la tarde. Estos registros les son de gran información para el manejo de sus cultivos y mejores rendimientos. No debe olvidar que los peces no soportan cambios bruscos de temperatura. Por eso, el mantenimiento de una temperatura constante hace que el pez se desarrolle muchísimo mejor y el cultivo tenga buenos resultados. Según Efraín Rosa, biólogo y técnico en producción del vivero Palo Seco en Ilopango, con más de 20 años en experiencia en sendepesca, entre las capacitaciones más constantes que se les proporcionan a los participantes en acuicultura, se les recomienda que si su sistema no depende de una fuente de agua natural, como lo son los ríos o fuentes de agua natural, es recomendable que sus estanques no deban de tener más de 1.5 metros de profundidad, ya que al tener más, este ocasionaría una estratificación térmica, en la cual los peces buscarían las temperaturas óptimas o ideales y ocuparían solamente los 1.20 metros primeros y los demás metros de profundidad. Estos serían un espacio desperdiciado sin biomasa. La turbidez está dada por las partículas que se encuentran en suspensión en el agua y depende de la naturaleza de estas moléculas suspendidas. Para la acuicultura, la turbidez ocasionada por el plancton es benéfica y se considera necesaria para el normal desarrollo del proceso. La turbidez es medida por el disco de Secchi y se mide a una profundidad de 30 a 40 centímetros según las normativas y técnicas empleadas. Este dato fue recogido de la acuicultura global. En el campo, el piscicultor puede sumergir el disco Secchi para medir la visibilidad y determinar el color, si es verde ocasionado por la productividad primaria o si es café ocasionado por arcillas. La visibilidad recomendada para su cultivo con uso de aguas verdes se encuentra entre 35 y 40 centímetros de visibilidad del disco de Secchi. Oxígeno disuelto. Los sistemas acuáticos son sistemas de alta complejidad, donde la base de la cadena alimenticia está constituido por organismos autótrofos, como lo es el fitoplancton. Estos son los responsables de los procesos de fotosíntesis dentro de los mismos sistemas. En estos ocurren dos fases. La primera fase se da durante el día, en horas de luz solar. Es cuando el fitoplancton captura dióxido de carbono y produce oxígeno. La segunda fase es donde captura oxígeno y produce dióxido de carbono. Esta se da durante horas nocturnas. Según datos de acuicultura global, se estima que un 80% del oxígeno disuelto en los sistemas es producido por este proceso por el fitoplancton. De ahí la importancia de crear un ambiente ideal para el desarrollo de estos organismos. Como lo explicamos anteriormente, un control de los parámetros físico-químicos es muy importante, y en el siguiente cuadro podemos ver la relación temperatura y solubilidad de oxígeno, en el cual podemos ver que a mayor temperatura es menor la solubilidad del oxígeno, por lo cual es importante llevar un registro de las temperaturas así como la del oxígeno disuelto en agua. La concentración de oxígeno disuelto versus los efectos que estos producen, que una concentración inferior a los 2 miligramos sobre litro sería letal en una exposición de unas horas. Podemos ver también que de 2 a 5 miligramos sobre litro el crecimiento de cualquier organismo sería lento, y en una concentración de 5 miligramos a una concentración de saturación del mismo sistema sería la mejor condición para un crecimiento adecuado de los organismos. Estas tablas fueron sacadas del proyecto Consideraciones de la calidad de agua y suelo en cultivos de acuicultura. La siguiente tabla de datos
está dada por Acuicultura Global. En esta podemos ver los efectos del pH en un sistema acuícola, en donde refleja que un pH óptimo para el crecimiento de los sistemas es de 6 a 9. También podemos ver que los pHs de crecimiento lento de estos sistemas están dados de un pH de 4 a 6, asimismo de un pH básico de 9 a 11. Los puntos de letalidad de acidez es un pH inferior a 4 y el punto de letalidad de alcalinidad es un pH superior a 11. Por esto la importancia de llevar un control de los pHs tanto en el día como en la tarde. La salinidad. La salinidad es la concentración total de los iones disueltos en un sistema acuícola. Al contrario de lo que muchas personas piensan, la salinidad no solo representa el cloruro de sodio disuelto en agua, como si lo conocemos, sino que está compuesto por diferentes tipos de iones, así como los de sodio, magnesio, potasio, entre otros. No existe salinidad cero, ya que toda el agua tiene sales en ella, excluyendo las aguas procesadas, como lo es la destilada. Los beneficios de la salinidad. Debido a que la salinidad de la sangre de los peces es en promedio de 14 UPS, unidades prácticas de salinidad, si se mantiene una salinidad óptima del medio, se ayuda al equilibrio osmótico de los procesos en productos cultivados, evitando el esfuerzo fisiológico que estos tengan que hacer para mantener su salinidad en sangre, lo cual ayuda a que estos puedan aprovechar su gasto energético al desarrollo y activación del sistema inmunológico para enfrentarse a las diferentes enfermedades durante todo el periodo de producción. El amonio. El amonio está dentro de los compuestos nitrogenados. Es un gas soluble en agua. Este es un producto de la excreción de los organismos y de la descomposición bacteriana de la materia orgánica que se produce dentro de los sistemas. La concentración de este depende directamente de la temperatura, pH y salinidad, del cual su forma no ionizada es altamente tóxica, por lo que es recomendable tener valores por debajo del 0.1 miligramos sobre litro, pues las concentraciones mayores a largo tiempo de exposición traen efectos letales. Como anteriormente ya lo habíamos dicho, el pH tiene la capacidad de incidir directamente en otros factores físico-químicos que se miden dentro de los sistemas acuícolas, en este caso el amonio, ya que el amonio no ionizado es producto por la alcalinidad del sistema, por lo que controlar el pH del medio incide directamente en el amonio. A mayor alcalinidad, mayor producción de amonio no ionizado. Por eso lo ideal es mantener un pH entre 6.5 y 8 de un sistema acuícola. Según el biólogo y técnico en producción del vivero Palo Seco, ubicado en el lago de Ilopango, Efraín Rosas, una exposición a largo plazo del amonio no ionizado puede ser mortal para los peces, por lo que hay que tener un control diario de los factores de calidad del agua que se practican en acuicultura, sobre todo en la acuicultura que se da en estanques. Los parámetros que acabamos de ver son los parámetros que con frecuencia y diariamente se deben de medir en una producción acuícola, sobre todo en las producciones acuícolas que se dan en estanques. Para finalizar, podemos ver la siguiente tabla, que son los intervalos generales deseados de los parámetros indicadores de la calidad de agua para la producción de peces de las especies producidas en piscicultura en nuestro medio. Los peces, al igual que todos los animales, son susceptibles a las enfermedades. Dichos padecimientos se presentan tanto en la producción natural, como lo son los ríos, arroyos y lagos, como en la explotación en cautiverio, las piscigranjas. Las enfermedades tienen mayor incidencia en la piscicultura que en las cuencas hídricas naturales, a consecuencia de la densidad en la que son sometidos los peces en producción.
Los acuicultores saben que las enfermedades generan pérdidas económicas importantes, siendo responsables de mortalidades masivas en la explotación, más aún considerando las fases de cría y alevinaje. El control rutinario por parte del acuicultor de la calidad del agua es un punto clave para la obtención de buenos resultados en la explotación, tanto de producto como de los recursos hídricos utilizados. Por eso, los controles que se recomienda realizar en los estanques con frecuencia son la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la turbidez y esporádicamente realizar un análisis bacteriológico. Dichos controles darán al productor las pautas para realizar manejos de agua en forma oportuna sin generar daños a la producción. Bacterias indicadoras de contaminación. El riesgo para la salud provocado por las sustancias químicas tóxicas que puede existir en el agua es distinto al que causan los contaminantes bacteriológicos. Los microorganismos indicadores de la contaminación en el agua deben de cumplir los siguientes requisitos: fáciles de aislar y crecer en laboratorio, ser relativamente inocuos para el ser humano así como animales, tener presencia en aguas relacionadas cualitativamente y cuantitativamente con los otros microorganismos patógenos de aislamiento más difícil. 3 tipos de bacterias que se califican para tal fin. Coliformes fecales. Indican contaminación fecal. Aerobias mesófilas. Determinan la efectividad del tratamiento de aguas. Pseudomonas. Señalan el deterioro en la calidad de agua en una recontaminación. Basado en los diferentes estudios que se han hecho en la acuicultura, se ha registrado que las enfermedades por infección microbiana en productos acuícolas puede afectar en la producción, ya que en muchos de estos casos puede influir en el crecimiento, desarrollo o incluso llevar a una tasa de mortalidad muy alta dentro de la producción, variando siempre en las diferentes etapas en que se encuentra el producto, afectando en etapas más tempranas. Retos para la actividad acuícola. Es bien sabido que todo sector puede enfrentar diferentes dificultades. Asimismo, la acuicultura enfrenta desafíos importantes en la actualidad, como lo son los mercados, costos del alimento y la calidad de semilla. En los mercados, diferentes estudios apuntan que en general la tilapia tiene precios estacionales. En la época de enero a marzo, asociada a las tradiciones, tiene precios promedio de mayoreo de $2.25 la libra y el resto del año cae hasta $1.85 la libra en promedio. Esto afecta la capacidad de productores para enfrentar el incremento de los costos. Este comportamiento de precios sucede todos los años, aunque no exactamente en el mismo precio. Según el técnico en producción del palo seco en Ilopango, el costo de los alimentos en producción. El alimento constituye entre un 50 y un 60% de los costos de la producción, con un alza creciente todo el tiempo, sin que se incrementen los precios de venta. No hay investigaciones recientes que se orienten a dar respuesta a esta situación. En el 2015, Sendepesca inició un proyecto para encontrar nuevas alternativas de uso de alimentos para tilapia, con base a estudios con la asistencia técnica de la FAO que demostraron la viabilidad de obtener alimentos con 29% de proteína a un precio mucho más bajo que los alimentos convencionales. Calidad de la semilla. En el cultivo, aparentemente aún subsiste el uso de larvas salvajes, colectadas en los estuarios o en algunas zonas costeras. Por el lugar donde provienen estas semillas, pueden ser portadoras de diferentes patologías, que al diseminarse en los estanques traen más daños que beneficios. Tanto en camarón como en tilapia es necesario garantizar la calidad de la semilla y el mejoramiento genético de esta, ya que estos dos son los de mayor producción en nuestra área. Según el reporte realizado por Sendepesca en el año 2022, los desafíos que el país enfrenta en acuicultura están relacionados a
Sostenibilidad de los centros de investigación. Las capacitaciones del personal. Definición de líneas de investigación. Fondos para la investigación. Diversificación de la acuicultura. Nuevos sistemas de producción y nuevos productos para la alimentación. Conclusiones. En El Salvador no existen normativas que el acuicultor deba estrictamente de cumplir, ya que todas ellas son de cumplimiento voluntario. Asimismo, nuestro país no cuenta con el personal suficiente ni equipos para diagnosticar todos los sitios de producción continuamente, mientras que las notificables no necesariamente deben de reportarse, pero afectan a los productores y generalmente surge el mal manejo de los cultivos, por lo que es necesario diseñar un programa de sanidad e inocuidad acuícola, con más personal profesional y técnico debidamente entrenado, educación de laboratorios, tecnologías, recursos económicos y logísticos. Los parámetros físico-químicos y microbiológicos aplicables a los procesos de producción acuícola pueden afectar a los proyectos de mediana y pequeña escala. Estos proyectos se ven limitados en su desarrollo por el poco conocimiento técnico de los acuicultores, de la importancia que tienen dichos parámetros en todas las etapas de producción, y que aún se mantiene la idea de que una mayor producción solo se puede obtener si se incrementa la extensión del cultivo, dejando de lado los controles que se deben aplicar durante los procesos. Podemos afirmar que de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de un sistema acuícola depende enteramente una producción, y que los más importantes que se toman en cuenta según los especialistas que producen en el lago de Ilopango son la temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, salinidad, pH y compuestos nitrogenados. Entre ellos el más importante es el amoníaco. Así como es importante llevar un control y registro de estos parámetros, ya que se comprende que estos tienen influencia directa en los mecanismos fisiológicos y metabólicos de la crianza del producto en todas sus etapas. Recomendaciones. Para las personas de las comunidades del lago de Ilopango que quieran participar en esta actividad, acercarse a las oficinas de Sendepesca más cercanas para tramitar sus debidos permisos y asimismo poder obtener las respectivas capacitaciones y asistencia técnica, con la cual se espera un mejoramiento de la calidad de los productos acuícolas. Esto debido a la aplicación de los conocimientos técnicos que los acuicultores obtendrán de la asistencia técnica de las instituciones. A los productores acuícolas de los alrededores del lago de Ilopango, mantener una constante vigilancia y control de los parámetros de calidad del agua hablados durante este video, ya que de todos ellos dependen sus futuras producciones. Asimismo, también mantenerse actualizados con la información acerca de los parámetros de calidad del agua publicados por fuentes oficiales de nuestro país, El Salvador, como lo son el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sendepesca.